Bienvenidos a todos. Te saluda el profesor Elmo David del curso Química General. El tema es estequiometría y nuestro lema: lo difícil es la sumatoria de lo fácil. Muy bien, vamos a ver a continuación ejercicios relacionados al reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos a ver antes qué es reactivo limitante y qué es reactivo en exceso. El limitante es aquel reactivo que se consume primero en una reacción química. Y el reactivo en exceso o excedente son los reactivos presentes en mayor cantidad de la necesaria. Muy bien. ¿Cuál es la recomendación? Si tenemos una ecuación química, lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación. Luego, nuestro esquema conocido como Elmo David, ¿no? Debo interpretar la ecuación. Por ejemplo, si esto fuera la ecuación balanceada, ¿cómo interpretamos? Aquí tengo A moles de A, reaccionan con B moles de B, producen C moles de C. Y debajo vamos a colocar los datos del problema. Por ejemplo, me pueden decir, se tiene E moles de A, que reaccionan con F moles de B. Allá, ¿cuántas moles de C se obtendrán? Observo entonces que en la parte de los reactantes tenemos dos datos. Entonces, siempre que tengamos dos datos en los reactantes, debo hallar primero el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque con el reactivo limitante realizamos todos los cálculos. ¿Y cuál es el método para hallar el reactivo limitante? Uno de los métodos es que tiene que dividir por columnas la cantidad que aparece en D entre E. Por ejemplo, quiero hallar la relación, ¿no? Divido E entre A, relación 1. También debo dividir F entre B, sería la relación 2. Y debo comparar estos dos resultados. Voy a suponer que R1 es menor que R2. Si eso fuera el caso, R1 me indica quién es el limitante. Siempre la menor relación te indica el limitante. Por lo tanto, si R1 es menor que R2, el limitante sería A y el exceso sería B. Y aquí estamos indicando. ¿Ven? R1 indica el reactivo limitante. R2 indica el reactivo en exceso. ¿Y cómo hallo la incógnita X? Si R1 me indica el limitante, X debo hallarlo de esta manera. Debo multiplicar E por C sobre A. Y aquí tenemos la expresión. E por C sobre A. Voy a suponer que R1 no es menor que R2. ¿Qué pasa si R1 es mayor? Si R1 fuera mayor, entonces R2 será menor. En ese caso, el reactivo limitante sería B y A sería el reactivo en exceso. ¿Y cómo hallo la incógnita X? ¿Cómo hallaría X en el segundo caso? Multiplicaría F por C sobre B. Y aquí tenemos F por C sobre B. Entonces, va a ser importante que tú halles siempre el reactivo limitante. Una vez más te hago recordar que debes tener dos datos en los reactantes para que puedas obtener primeramente el reactivo limitante. Muy bien, vamos a ver unos ejercicios a continuación. El ejercicio número 1. Si se dispone de 10 moles de monóxido de carbono y 10 moles de oxígeno para la reacción, acá tenemos CO más O2, CO2. La pregunta me dice, identificar al reactivo limitante y al reactivo en exceso. La pregunta B, ¿cuántos litros a condiciones normales de CO2 se obtendrán? Entonces vamos a balancear primeramente la ecuación. Vamos a ver si está balanceada en todo caso. Aquí tenemos un carbono, 3 oxígenos y aquí tengo 2.
por lo tanto debo balancear, ¿no? Entonces, colocamos un 2 adelante y un 2 adelante acá para tener 2 carbonos y 2 carbonos. Se genera 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Y 2 por 2, 4 oxígenos. La ecuación está balanceada. Mi esquema ED, interpreto 2 moles, reaccionan con 1 mol y producen 2 moles. El dato, 10 moles de CO y 10 moles de O2. CO, 10 moles, O2, 10 moles también. Y la incógnita es, ¿cuántos litros se obtendrán de CO2? La incógnita es el volumen de CO2. Esta es la incógnita. Pero yo puedo hallar antes cuántas moles de CO2 se obtienen. Entonces, como tengo 2 datos de los reactantes, debo hallar el reactivo limitante. ¿Cómo lo hallo? Voy a dividir la cantidad D entre E. Recuerda, David, Elmo, ¿ya? Entonces sería 10 entre 2, 5, 10 entre 1, 10. El menor es R1, por lo tanto R1 me indica el limitante. Entonces el limitante será CO. Aquí tenemos limitante CO y el exceso el oxígeno. Muy bien, ¿cómo contestamos la parte B? Quiero hallar cuántas moles de CO2, o sea, cuántas moles de dióxido de carbono se obtienen. Entonces, debo hallar X multiplicando 10 por 2 entre 2. 10 por 2 es 20, 20 entre 2 es 10. Aquí tenemos 10 moles de CO2. Pero a mí no me piden las moles, me están pidiendo volumen. Y me dicen a condiciones normales. Debo recordar el concepto. A condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. O también conocido como el volumen molar. Es 22,4 litros por mol. Esto es a condiciones normales. Por lo tanto, si un mol ocupa 22,4 litros, 10 moles, ¿cuánto ocupará? ¿No? Yo puedo sacar por una regla de 3 simple y me da la respuesta. Pero también puedo aplicar esta regla. Número de moles es igual a volumen entre volumen molar. Por lo tanto, despejo volumen, esto pasa a multiplicar, el volumen será igual. Número de moles por volumen molar. Número de moles es 10, volumen molar 22,4 y el producto sería 224 litros. Ahí tenemos el problema resuelto. Avanzamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuántos gramos de nitrato de calcio se obtendrán por la reacción de 18,9 gramos de ácido nítrico con 7,4 gramos de hidróxido de calcio? Me dan las masas atómicas y me dan la ecuación química también. Lo primero que debo hacer es balancear la ecuación química. Vamos a balancear la ecuación, pero antes revisemos los datos. Recuerden que el número de moles es masa entre masa molecular. También recuerda que la masa molecular es igual a la sumatoria de las masas atómicas, ¿no? Entonces, con esos detalles vamos a hallar cuántas moles tengo de cada reactante. El problema me dice 18,9 gramos de ácido nítrico. Esto es la masa, ¿no? Y 7,4 gramos de hidróxido de calcio también es la masa. Si yo quiero hallar número de moles, debo dividir masa entre masa molecular. Entonces, las moles de ácido nítrico será la masa, que es 18,9, que es dato, entre la masa molecular del ácido nítrico. Aquí tengo 3 por 16, sería 48, más 14 sería 62, más 1, 63, la masa molecular. Dividiendo me sale 0,3 moles de ácido nítrico.
De la misma manera, hallamos las moles del hidróxido de calcio. La masa es 7,4 y la masa molecular 16 más 1, 17. Por 2, 34. Más 40, 74. Dividiendo me sale 0,1. Entonces, ya tengo las moles de los reactantes. Luego tenemos la ecuación química balanceada. Aquí tengo dos nitrógenos. Por lo tanto, nos vemos obligados a colocar acá un 2 nitrógenos. Eso genera también que tenga aquí 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Como aquí tenía 2, coloco un 2 acá para tener 4 hidrógenos también. Ahora, los oxígenos. Aquí tengo 3 por 2, 6 oxígenos, más 2, 8. Aquí tengo 2 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos y 2, 8. La ecuación está balanceada. Nos vamos al esquema, el esquema ED, ¿no? Elmo David, ¿está bien? E de ecuación. Interpreto la ecuación. 2 moles reaccionan con 1 mol y producen 1 mol de nitrato de calcio. ¿Qué me dice el dato? El dato me dice lo siguiente. Tenemos 0,3 moles de ácido nítrico. También tenemos 0,1 mol de hidróxido de calcio. 0,1 mol. Me están pidiendo cuántas moles de nitrato de calcio se obtienen. Como tengo dos datos, debo hallar el reactivo limitante. ¿Y cómo lo hallo? Debo hallar la relación D entre E. R1, 0,3 entre 2, 0,15. R2, 0,1 entre 1, 0,1. Comparo y el menor es R2. Si el menor es R2, R2 me indica el limitante. Y el reactivo limitante sería hidróxido de calcio. Aquí tenemos la indicación. Por lo tanto, si queremos hallar la incógnita X, ¿cómo trabajo? Debo multiplicar 0,1 por 1 entre 1. Acá tenemos 0,1 por 1 entre 1. Y eso es 0,1 moles. Muy bien. Finalmente, a mí me están pidiendo cuántos gramos. Me están pidiendo la masa. Pero ustedes saben que la masa se calcula número de moles por la masa molecular. Como ya tengo moles, me falta hallar la masa molecular. ¿Cuánto vale la masa molecular del nitrato de calcio? Recuerda acá, 3 por 16 sería 48, ¿no? Más 14 sería 62, por 2 sería 124, más 40, 164. Debo multiplicar entonces 0,1 por 164. Y eso me sale 16,4 gramos. Muy bien, vamos al siguiente. En el siguiente ejercicio nos dicen, para la obtención de hidrógeno gaseoso, se hizo reaccionar 97,5 gramos de zinc metálico con 91,25 gramos de ácido clorhídrico. Determinar la masa de hidrógeno obtenido en gramos. Me dan las masas atómicas y también me dan la ecuación química. Entonces, antes de balancear, veamos los datos del problema. Me están dando como dato la masa. La masa molecular yo la puedo hallar sumando las masas atómicas. Entonces, quiero hallar cuánto vale las moles de zinc. Como el zinc es un elemento que está solo, entonces el número de moles será la masa entre la masa atómica. La masa es 97,5, la masa atómica es 65, divido y será 1,5. Quiero hallar las moles de ácido clorhídrico. La masa 91,25, la masa molecular 36,5 porque tengo que sumar 35,5 más 1,
¿no? Y esa división me sale 2,5 moles. Entonces, ya tengo los datos en moles. Veamos entonces la ecuación balanceada. Observen aquí. Un cloro, dos cloros. Por lo tanto, un 2 adelante, está aquí. Tendríamos dos cloros, dos hidrógenos, un zinc y un zinc. Tenemos una ecuación balanceada. Nuestro esquema ED, siempre ED, ¿no? Interpreto la ecuación, me dice 1 mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico y se obtiene 1 mol de hidrógeno. La pregunta o los datos me dicen 1,5 moles de zinc, 2,5 moles de ácido clorhídrico y la pregunta es ¿cuántos gramos de hidrógeno se obtienen? Aquí tengo mol y aquí tengo gramos. Por lo tanto, yo debo pasar de moles a gramos. ¿Cómo hago eso? La masa en gramos se obtiene multiplicando número de moles por la masa molecular. ¿Cuánto vale la masa molecular del hidrógeno? 2 por 1, 2. ¿Cuántas moles tengo? 1. Entonces, 2 por 1 es 2 gramos. Entonces, tendríamos en esta columna gramos y en esta columna tenemos moles. O sea, estamos listos para poder hallar la incógnita. Pero antes, como tenemos dos datos en los reactantes, voy a hallar el reactivo limitante. Divido entonces 1,5 entre 1, 1,5. 2,5 entre 2, 1,25. Comparo, entonces R2 es el menor. R2 me indica quién es el limitante. El reactivo limitante será el ácido clorhídrico. Por lo tanto, ¿cómo hallo X? Voy a multiplicar 2,5 por 2 entre 2. Acá tenemos la expresión y ese resultado es 2,5 gramos de hidrógeno. Muy bien. A continuación, bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.